Hablemos del romanticismo. Y no, no fue solo un movimiento artístico, ¿qué va? Fue una auténtica revolución. Una tormenta de ideas, de emociones, que lo puso todo patas arriba y que cambió para siempre la forma en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo. A ver, si hubiera que elegir una sola imagen que capturara la esencia de toda una época, sin duda sería esta. Fijaos, el individuo, solitario, enfrentado a una naturaleza inmensa, sublime, indomable, es que es el reflejo perfecto del espíritu romántico, la emoción personal, la mirada hacia adentro y ese poder abrumador del mundo natural. En el fondo, todo el movimiento se podría resumir en una pregunta que, para su tiempo, fue una bomba. ¿Y si los sentimientos importaran más que la razón? Una pregunta que parece simple, ¿verdad? Pues esa fue la chispa que lo incendió todo, que inició una rebelión cultural contra un siglo entero de pensamiento. Claro, para entender la rebelión, primero tenemos que entender contra qué se estaban rebelando. Pensemos en el mundo de antes, el del siglo XVIII, la Ilustración. Esa fue la era de la razón, del orden, del pensamiento crítico, un mundo que aspiraba a ser tan lógico y predecible como el mecanismo de un reloj. Y el arte de esa época, el neoclasicismo, era su reflejo perfecto. Todo se basaba en el equilibrio, la claridad, en seguir unas reglas universales que venían de la antigüedad clásica. El arte, la filosofía, la sociedad, todo tenía que seguir unas normas lógicas compartidas por todos. Y entonces estalló. El romanticismo fue una reacción visceral, un contraataque directo del corazón contra la cabeza. Si la Ilustración era orden, el romanticismo sería caos y pasión. Si la Ilustración era universal, el romanticismo sería ferozmente individual. Si le ponemos una definición más formal, diríamos que el romanticismo es un movimiento cultural que nace a finales del siglo XVIII, sobre todo en Alemania y Reino Unido. Su objetivo era clarísimo: darle la vuelta a la tortilla y poner por delante el sentimiento, el individualismo y la imaginación, por encima de la fría razón ilustrada. Este cuadro lo deja clarísimo. Es que es la noche y el día. Por un lado, el clasicismo: razón, reglas, universal, imitación. Y por otro, la respuesta romántica: sentimiento, libertad, individual y sobre todo originalidad. Vamos, es la revolución en 4 palabras, un giro de 180 grados. Pero bueno, ¿cuáles eran exactamente las ideas que movían a esta gente? ¿En qué creían estos rebeldes del sentimiento? Vamos a echarle un vistazo a lo que podríamos llamar el manifiesto no escrito del romanticismo. Pues mirad, la base de todo es la primacía del yo. Un culto al individuo, a su genio único, como centro del universo. Esto, llevado a lo colectivo, da lugar al nacionalismo, que exalta el espíritu propio de cada pueblo, su folclore, su lengua, su historia. En política se traduce en liberalismo, un grito por la libertad contra la tiranía. Y en lo emocional se manifiesta como una profunda nostalgia por paraísos perdidos, como la infancia o una idealizada Edad Media. Y por último está lo sublime, esa mezcla de asombro y terror que se siente ante algo inmenso, incontrolable, como una tormenta en el mar. El primer gran teórico del movimiento, Friedrich Schlegel, lo clavó con esta frase. Y cuando hablaba de poesía universal progresiva, no se refería solo a escribir versos, se refería a un arte total, que rompiera barreras entre géneros, que mezclara la poesía con la prosa, la filosofía con el ingenio, un arte que reflejara, al fin y al cabo, la complejidad de la vida misma. Como era de esperar, toda esta energía intelectual y emocional no tardó en explotar en el mundo de las artes, y lo transformó todo, cada disciplina, de una forma radical. Y este cuadro es un ejemplo brillante de ese fervor. La libertad guiando al pueblo de Delacroix no es una escena mitológica o antigua, es historia ocurriendo en ese preciso momento. Es la revolución de 1830 en Francia. La pintura se convierte en un arma, en un manifiesto político que captura la lucha por la libertad, uno de los grandes temas románticos. Pero el romanticismo también se atrevió a mirar hacia el abismo. Artistas como Goya no tuvieron ningún miedo de explorar lo grotesco, lo irracional, las profundidades más aterradoras de la mente humana. Esta obra, parte de sus pinturas negras, es una exploración brutal de la locura y la violencia, una metáfora de cómo las propias revoluciones pueden acabar devorando a sus hijos. Y el movimiento fue muchísimo más allá de la pintura. En literatura, con figuras como Goethe, triunfaron géneros como la autobiografía y la novela histórica, centrados siempre en la experiencia del individuo. Y en la música, compositores como Beethoven hicieron saltar por los aires las rígidas estructuras clásicas para pintar emociones puras, usando el sonido para evocar paisajes, historias y sentimientos intensísimos.
La arquitectura, por su parte, abandonó el clasicismo y miró con nostalgia a la Edad Media, dando lugar a los estilos neogótico y neorrománico. La literatura inventó la novela gótica de terror y liberó a la poesía de sus corsés métricos, y la música desarrolló la ópera en lenguas nacionales y la llamada música programática, que es capaz de contar una historia sin necesidad de palabras. Claro, una revolución de esta magnitud no desaparece sin más. Sus ideas no murieron a mediados del siglo XIX, evolucionaron, se transformaron y siguen resonando en nuestra cultura hasta el día de hoy. Esta línea de tiempo lo muestra muy bien. El movimiento arranca en la década de 1770, alcanza su apogeo alrededor de 1820 y hacia 1850 empieza a transformarse en corrientes como el simbolismo. Pero el punto crucial es que su énfasis en el yo y el subconsciente alimentará directamente a las vanguardias del siglo XX, como el surrealismo. Y aquí está la gran conclusión. El énfasis romántico en el mundo interior, en la experiencia subjetiva como la única verdad válida, es la base de la modernidad. La idea de que el arte debe expresar la visión única del artista, o nuestra concepción actual de la individualidad, todo eso es herencia directa de esta rebelión del sentimiento. Lo que nos deja con una última reflexión. Hoy, en un mundo que parece cada vez más gobernado por los datos, la lógica y los algoritmos, ¿dónde queda el espíritu romántico? ¿Somos una sociedad más clásica, que busca orden y patrones universales, o queda en nosotros un impulso romántico que sigue defendiendo la emoción, la intuición y la experiencia individual por encima de todo?